Bienvenidos y bienvenidas a Siete Luminarias, un podcast sobre magia, espiritualidad y astrología. Mi nombre es Aramis Libú y hoy tenemos un episodio muy especial. Hace un tiempo vengo revisando el material que hemos publicado durante estos años, que conforma la información en redes, que conforma este podcast incluso. Y me he dado cuenta de que la visión de lo que es Vía Estelar ha comenzado a mutar de un tiempo a esta parte. Entonces, el episodio original, el 6, que habla sobre qué es Vía Estelar, creo que merece algunas adendas, algunos arreglos y también escuchar de otros viantis, de otros peregrinos, caminantes de nuestra práctica. Mm, bueno, ¿qué piensan acerca de Vía? Así que acompáñenme a revisar algunos de los puntos fundamentales de qué es Vía Estelar y también a mostrarles que somos un sistema proteico en transformación y en permanente análisis. Amén de que Vía Estelar sea la puerta de acceso exotérico a muchos conocimientos, es decir, que Vía Estelares sea donde uno estudia distintos tipos de magia, distintos tipos de conocimiento esotérico, judú, cabalá, etcétera. Eso es un andamiaje público, externo, obviamente súper necesario para un montón de buscadores y buscadoras que están intentando encontrar su camino. Sin embargo, todas esas puertas exotéricas, todas esas formaciones, ese contenido, proviene de un andamiaje ulterior, donde están trabajando un montón de personas, de seres, de fuerzas, sosteniendo toda esta maravillosa maquinaria que resulta vía. Entonces, por un lado, y también tomándome el atrevimiento de mandarles un fuerte abrazo a todos y a todas los y las estudiantes que están terminando sus estudios este año, terminando, bueno, es una manera de decir, pero culminando conmigo los cursos del 2025, e incluso ya que están pensando en tomar niveles avanzados el año que viene. Todas esas estructuras son importantes porque de alguna manera la información esotérica oculta debe ser democratizada, pero debe ser democratizada de una manera organizada, segura, para el que estudia y para el que practica. Entonces, VIA se constituye a sí misma como una escuela de conocimiento oculto. Pero además de eso, tenemos un grupo de práctica cerrado, tenemos una cofradía, tenemos un grupo de práctica y de estudio de un sistema muy particular, de una forma muy particular de hacer magia y de ver la realidad en todas sus dimensiones. Nosotros originalmente utilizábamos el concepto de cofradía de alta brujería, ¿no? Haciendo resonar ese concepto de unificación entre la alta magia y las prácticas más brujas o más telúricas. Pero la verdad es que lo que se originó como una corriente más o menos bruja en términos primales, en términos atávicos, ha comenzado de un tiempo a esta parte, como les dije, a mutar. Es cierto que todavía el atavismo y que el entendimiento de algunas potencias salvajes o animales es importante. Sin embargo, ya no tenemos una filiación tan grande con algunas imágenes más netamente paganas o incluso sabáticas, ¿no? De relación con la brujería estrictamente.
Obviamente que cada Viantis es em, libre de practicar lo que quiera, ¿sí? Siempre y cuando no vaya en contra de sí mismo. Em, puede ejecutar otras formas de práctica. Sin embargo, los grupos actuales e incluso los rituales que se han visto depurados nos acercan más a una escuela de misterios, a una escuela de conocimiento oculto, de vuelta, exotéricamente, pero también esotéricamente. Entonces, Vía se fundamenta como una corriente de práctica, con una filosofía propia que abreva en diferentes formas de conocimiento. Por un lado, el gran auge renacentista de los grimorios, de la alta magia, de la cabalá, incluso de la cabalá judía previa, el conocimiento astrológico, una fuerte raíz dentro de lo que se conocen como los misterios órficos y también algunos elementos del gnosticismo. Nosotros nos consideramos vía Stellare porque somos un camino hacia las estrellas. El proceso que propone Vía, igual que muchos otros sistemas, es el de una depuración, ¿no? De los componentes del alma. En esa depuración, la persona va a empezar a incorporar una fuerza espiritual que nosotros le llamamos fuego. Hay distintos tipos de fuego que van a ser no solamente incorporados, sino depurados dentro. Y de alguna manera eso va a ir templando el alma hasta generar un estado de estelarización, es decir, de manifestación de la propia esencia como una estrella. Esto evidentemente es un símbolo mitopoético, es un poema que habla de una realidad espiritual y no necesariamente se da en términos prácticos, pero sí es la búsqueda que tenemos. Nosotros, bueno, particularmente yo, fundé Vía alrededor del 2012 y para ese entonces ya tenía un pequeño grupo de práctica donde los elementos al culto a la naturaleza, pero también sobre todo el culto al fuego y la división tripartita de de la realidad, rojo, blanco y negro, ya venían estando presentes muy fuertemente. Pero con el devenir de los años, Vía se ha convertido en un camino místico, no solamente de pragmatismo mágico procedimental, sino una forma de vuelta, de pensar la realidad. Hemos, hemos hecho varios filtros y pruebas y análisis. Y digo hemos porque si bien la fundé yo, obviamente en parte he sido asistido por una cantidad de seres, pero también por una cantidad de personas humanas encarnadas que muy dispuestos a aprender del arte sin nombre, del arte mágico, se han acercado a mí. Es más, antiguamente también hablábamos de la tradición de la vía. Am, este concepto de tradición en los últimos años ha tenido una serie de achaques, no en vías estelares, sino en general, y revisando, pensando, repensando desde teorías decoloniales, bueno, en fin, el concepto de tradición ha sido desplazado por la idea de corriente, ¿no? Es decir, somos una cadena de personas iniciadas en los mismos conocimientos que respetamos los mismos fundamentos. Aunque dentro de Vía hay diferentes linajes y cada magíster tiene ciertas licencias poéticas y espirituales, por así decirlo. Am, por lo tanto, nosotros como grupo de práctica, creemos que es fundamental
abrir el conocimiento. Uno no puede simplemente entrar a una orden, a una cofradía, a un grupo, porque quiere aprender. De hecho, yo abro a nivel público los estudios esotéricos justamente por esta necesidad. No te puedo revelar las cosas que yo hago, porque quizás todavía no lo entenderías, pero sí te puedo mostrar un camino lógico, o con una lógica interna, de desarrollo del pensamiento y de la práctica espiritual. Y si resonás con alguno de los elementos más particulares de mi práctica, en algún momento, por invitación, se puede entrar a el aspecto esotérico de Vía Estelar. Y que quede claro que yo esto no lo estoy diciendo ni para invitar a la gente a que entre, ni mucho menos. Em, Me parece que veo mucha más nobleza en que la gente encuentre otros caminos, y que yo haya contribuido a eso, a que Vía solamente forme a unas pocas personas que quieran seguir una sola línea. Y con todas las transformaciones que el aspecto público de Vía está, está teniendo, me pareció oportuno hablar de todas estas cosas. Envía el mago, el practicante, la maga, el peregrino, am, va a ser un periplo desde los elementos más profundos, mortuorios, elementales, hacia las estrellas. Aunque ese camino no necesariamente será en línea recta, sino que la vía propone muchos senderos de transformación. Am, Buscamos al final ciertos puntos quintaesenciales del conocimiento. Buscamos elementos dentro de ciertos fundamentos espirituales que permitan linkear eh, procedimientos o esencias, procedimientos universales o esenciales, quiero decir. Es decir, ¿qué se repite? ¿Cuál es la lógica que se repite con respecto a cómo funciona la fuerza de la guerra? ¿Qué expresiones tiene la fuerza lunar? Bueno, donde hay un punto quinta esencial, hay una verdad ahí. Este concepto evidentemente es de Chambly, nosotros yo lo he retomado, dándole una vuelta de tuerca. Y algo que me pareció bonito es pedirle a los participantes del círculo interno, de algunos participantes del círculo interno que quieran colaborar, una descripción, una definición personal acerca de lo que es Vía Estelar para cada uno. Así que ahora vamos a leer algunas y vamos a debatir, aclarar, reformular y acompañar. La primera definición, que las voy a leer en orden de cómo llegaron en realidad, es la de Juliana, que ya es un personaje súper conocido dentro del podcast y le mandamos un beso enorme. Ella dice lo siguiente. Vía estelar es un camino de purificación que conlleva necesariamente compromiso con la propia ascensión y muchísima voluntad de desvelarse a sí mismo ante los propios ojos para regresar acaso a la forma esencial, que es estelar. Es un sendero de revelación e inspiración constante y de crecimiento interno. Gracias, Julie, por contribuir con esta. Em, es así. Vía Stellare propone un camino de purificación que tiene como elemento de anclaje el compromiso con la propia ascensión. Y esto es fundamental porque al final no hay resultado sin práctica. No es una vía facilista. Por el contrario, nosotros desarrollamos gran fuerza de voluntad y aprendemos a ser disciplinados a nuestras ritualizaciones. Habla también del proceso de estelarización, que ya estuvimos hablando, y que Vía se constituye como un sendero de revelación. Y esto haciendo también un poco eh, un approach cabalístico, es lo que toda corriente espiritual debería buscar. Es decir,
que cuando uno se acerca a una verdad espiritual, esa verdad sea revelada para nosotros internamente y eso transforma el ser, ¿sí? El conocimiento necesariamente debe transformar, debe hacer crecer, ¿sí? Porque todo conocimiento es luz que entra. Por otro lado, Santiago, también ya conocido, magíster de la casa, nos señala lo siguiente. La vía es para aquellas que se abren paso en la vida, se resguarden de los peligros en la tierra y se elevan hacia el espíritu, honrando hacer el bien con todos los secretos del cielo y del infierno, llamadas a traer el equilibrio cuando se pierde el control en el mundo, bendecidas con el don de la magia, heredado de la divinidad. Voy a ir de atrás para adelante. El principio de que la magia es un reflejo del poder creativo, creador, generador de la divinidad, no es solamente de Vía Estelares, sino de la mayoría de los procesos y doctrinas de la teurgia, ¿no? De la magia divina. En este caso, particularmente, el poder espiritual que se encarna en el alma blanca, en esa estrella individual que todos tenemos, es una fragmentación de una divinidad superior. Es una fuerza que está con nosotros. Y que de alguna manera al juntarlas todas un poco formamos esa fuerza, ¿no? Con un concepto casi panteísta. Y por otro lado, la necesidad de unificar el cielo y el infierno, ¿no? Los planos inferiores y los celestiales. Evidentemente no creemos en el infierno en términos cristianos, pero sí que hay zonas inferiores en los planos astrales y que también guardan algún tipo de conocimiento y de secreto. No trabajamos con fuerzas estrictamente oscuras, sin embargo, sí tenemos experiencia dentro de la oscuridad del mundo y de la oscuridad de uno mismo. La idea de que la magia, las magas, los magos vienen a traer equilibrio, también hace que el Viantis y el mago en general se posicionen en un lugar de responsabilidad suma con respecto a la construcción de la realidad y por lo tanto la utilización de la virtud, ¿no? Mágica con la que hemos nacido. Transitamos por ella en la vida y así transmitimos el poder y la magia por el bien de la amiga, ¿no? Ama la magia por ella misma, no es un arma para reformar el mundo. La verdadera sabiduría es saber cuándo se usa la magia. Incluso cuando uno termina de hacer el proceso, se da cuenta de que uno elige hacer magia, pero podría tranquilamente no necesitar hacerla. Pero eso es un trabajo de muchos años. Gerald, por otro lado, nos dice que la vía para él ha sido un camino o parte de un camino doble, doble, ¿no? Espiritual y terrenal, donde convergen. Él habla de la materia en el ser y del ser en la materia. De vuelta, este proceso de unificación. Y cómo la vía al final es el sendero del medio, en el que nosotros pivoteamos, tanto entre la arriba y el abajo como entre la izquierda y la derecha, o entre el pilar receptivo y y el pilar emanador. Y compara el aprender a transitar en la vida con aprender a transitar en la vía. La intersección de la magia con el plano mundanal es fundamental porque si bien nosotros operamos en lugares espirituales y superiores, no debemos olvidarnos que los mundos están imbricados, están interconectados. Entonces, cuando nosotros operamos y ritualizamos, también estamos en este plano, en este mundo.
Y por lo tanto el conocimiento vital, o sea, la conciencia de los procesos que nos atraviesan y el aprovechamiento de los procesos que nos ocurren, nutre nuestra magia. Por eso caminar, trascender la vía, es también avanzar en la vida. No porque aprender la vía se convierta en una herramienta de facilidad material, sino al contrario, es una herramienta para entender la dificultad. Javi nos señala que es un camino iniciático de conocimientos ocultos, evidentemente. Muchos de los conocimientos que nosotros traemos y practicamos provienen o bien de las primeras agrupaciones en vía, de vuelta, que nos hemos dedicado a estudiar todas estas cosas. Em, o bien de los practicantes que se han ido sumando y que han traído información. Por lo tanto, aunque hay una verticalidad en el sistema, porque hay un camino iniciático, por lo tanto hay una catarata de emanación de ese conocimiento. Sin embargo, también todos y todas contribuimos a la estructura del conocimiento. Lo que pasa es que, claro, nosotros necesitamos tener una base sólida y para eso también constantemente le mando a estudiar un montón de cosas. Em, Anclando sus influencias fundacionales, dice Javi, en la brujería y en las prácticas populares hereditarias de origen italiano, y el curanderismo argentino, cosa que es verdad. En origen esos eran parte de los componentes. Actualmente toma la forma de una escuela esotérica en permanente expansión, donde también cabe la alta magia, la astrología y la cábala. De carácter animista, panteísta, posee una mitopoética propia y la particularidad de una cosmología, perdón, basada en tres corrientes o fuerzas cósmicas, la roja, la blanca y la negra, un camino de evolución que siempre tiene la mirada puesta en las estrellas. Esta última parte me parece riquísima, ya estuvimos con la definición de Gerald viendo un poco la idea tripartita de la realidad o la vía como el punto medio, ¿no? El punto de pivot de las fuerzas. Acá ya explicitamos, ¿no? Las tres fuerzas constitutivas de la realidad son lo rojo, lo blanco y lo negro. En Vía Estelar, la divinidad como tal, o las divinidades como tal, no existen, ¿sí? Son corrientes, son pulsiones de conciencia, sí, es cierto, pero no tienen un ego definido, ni una personalidad tan específica, ni una forma tan clara como las divinidades mortales, como las divinidades con nombre y apellido. Estas fuerzas son a su vez conciencias, fuerzas de materia prima y componentes de la realidad. O sea que lo que está hecho por lo rojo, lo blanco y lo negro, am, conforma lo rojo, lo blanco y lo negro. Entonces, cuando yo elaboro el concepto de alma negra, que es un tipo de doble astral, estoy diciendo que el alma negra está formada por una fuerza, por una sustancia, que es el fuego negro, la diosa negra. Malinterpretada en algunas agrupaciones que intentaron un poco emular a Vía como una diosa de verdad, ¿no? Em, entonces, lo rojo, lo blanco y lo negro, que aparecen en un montón de formas populares, pero también en un montón de prácticas antiguas, cultas, e incluso relacionándolas con la alquimia. Estas tres fuerzas organizan a la vez que construyen la realidad y a la vez son materia prima. Cuando muchas personas me preguntan, bueno, ¿hay una fuerza unificadora de todo esto?
La hay, no sé si estamos así listos para hablar públicamente, pero hay una fuerza que podríamos llamar como una especie de fuerza superadora, ¿no? Un dios oculto, un diose, le podríamos llamar, que que las unifica. Em, Nos dice Laura, por otro lado, que la vida es el camino que nos conduce a través del entendimiento de lo exterior para aquello que vive en nuestro interior. Es decir, que Vía propone herramientas de aprendizaje cósmico para reflejar los procesos cósmicos en los procesos psicológicos. Nos dice que de esta manera recreamos y encauzamos nuestro día a día, el ver la vida a través de los sentidos de la magia, desplegando las alas de nuestro potencial como una semilla que crece. Gonza, por otro lado, también invitado. A Laura la tenemos que invitar también. Gonza, por otro lado, nos comenta que la vía o vía estelar es un camino de conocimiento y de reconocimiento oculto, que inspira al alma y a la materia a su evolución. En su división álmica triple, nos despliega una variedad de posibilidades, perdón, a reconocer y trabajar nuestro propio camino. Vía estelar es la convicción y la fe de contar con un círculo firme que nos sostiene eternamente. También es cierto que la comunidad, la agrupación, es un punto medular. Aunque el camino de vía sea en algún punto individual, porque cada uno debe hacer su propio sendero, sí es cierto que podemos acompañarnos entre practicantes. Am, el, la definición que propone Víctor, que es la última, dice, la vía es la facultad de entender que más allá de todos los principios y finales, nosotros somos perpetuos. Vía Estelar nos muestra, perdón, es nuestra manera de reconectar con esa perpetuidad más allá del inicio y del fin de nuestros cuerpos. Me pone muy contento y me llena de emoción poder traerles este tipo de información y de datos y de definiciones, mostrándoles que las cosas van creciendo. Y también como una manera de mostrarles que hay un montón de personas, no solamente en vía, sino afuera, en un montón de órdenes, e incluso practicando de manera solitaria, que están pudiendo llevar una vida espiritual ordenada, con estudios, también con una vida social, activa. Es un llamado de esperanza para las personas que quieren estudiar magia y que se interesan en profundidad por esto, que también hay otras personas así. Entonces, Vía Estelare es no solamente una escuela de artes ocultas, sino una escuela de misterios, una corriente iniciática y un grupo de práctica y de estudio. Em, para mí, Vía ha sido el espacio de síntesis y de anclaje de un montón de conocimientos, de un montón de caminos. Al final, todos los caminos se trazan, ¿no? O trazan una vía, ¿no? La vía que uno transita en la vida. Cuando yo suelo meditar con las potencias de vía, con los trabajos estelares, muchas veces se me dice que yo vuelvo al origen, vuelva siempre al origen. Y yo he malinterpretado mucho em, como estas premisas o estos consejos. Al principio pensé que tenía que volver al origen en el sentido de volver a la brujería folclórica italiana. Em, por otro lado, pensé, tengo que volver a los pilares fundamentales de la magia, ¿no? O de mi magia, o de la magia de Vía, ¿no? Y se me daban una serie de preguntas con respecto a esto. Pero al final
el fundamento, la base, lo original, termina siendo la misma estructura de la que hablé en el video acerca de cómo estudiar magia. Los cuatro elementos, los planetas, las estrellas, las conciencias que están organizadas alrededor de eso. Entonces, acá viene la pregunta, ¿no? Si Vía es muy parecida a otras que hablan de lo mismo, Vía explica cosas que explica la Cabla explica cosas que Vía dice, el cuarto camino, no sé, el martinismo. ¿Cuál es el punto? Bueno, justamente, que el punto es que no importa el camino que andes, mientras andes el camino iniciático. Y que se te va a revelar de muchas formas. Las personas que por una cosa o por la otra están afiliadas a los círculos internos de Vía, han hecho contacto con una mitopoética particular. Ese es el misterio. Con una forma de revelación particular. Pero quizás a vos el mundo se te revele de otra manera. Entonces, me pone bien poder ayudar más allá de enseñar el lenguaje biántico, poder mostrar otras puertas, otros senderos, que también me han constituido y me siguen constituyendo. Hoy en día Vía es un espacio de mística, de alquimia y de magia. Algunos practicantes se dedican más a la magia menor o más popular, y otros se basan en prácticas de alta magia. No importa tanto la ritualización que hagas, sino el conocimiento que orqueste y que organice tu práctica mágica. Vía Estelar al final eh, es una expansión de, de mi estrella y de las estrellas que me han estado acompañando siempre. Y, y quería hacer también honor a esto grabando. Me emociona un poco. Espero que les haya gustado, que, que haya quedado clara la nueva postura biántica. Y que sepan que, al igual que muchas escuelas esotéricas públicas o de cábala públicas tienen agrupaciones cerradas, que a veces no las dicen, nosotros sí, y les muestro que parte del conocimiento es público y que parte del conocimiento es para el grupo. Ojalá cada uno, cada una encuentre el camino adecuado. Buenas tardes, buenas noches o buenos días, según cuando sea que estén escuchando esto. Y nos vemos en el próximo episodio.